Hola, soy Andrés Romero y el día de hoy vamos a hablar acerca de los procedimientos penales en Ecuador, los cuales son siete. Un procedimiento ordinario y seis procedimientos especiales. Los procedimientos especiales son procedimiento directo, procedimiento abreviado para el ejercicio privado de la acción penal y tres expeditos, que expedito para contravenciones penales, para contravenciones de tránsito y expedito para delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. En total dan siete. El procedimiento penal ordinario es donde se juzgan todos los delitos que no son susceptibles a los ya indicados anteriormente, ¿no? Es el único procedimiento donde intervienen al menos cuatro jueces, los cuales juzgan delitos graves. En este procedimiento ordinario consta de dos fases: fase preprocesal, llamada también de investigación previa, y fase procesal, donde hay tres etapas: instrucción fiscal, evaluación y preparatoria de juicio y la etapa de juicio. Esta investigación previa entró en vigencia el 14 de agosto del 2014. Antes se la conocía como indagación previa. En la época medieval, la indagación era el procedimiento para investigar los supuestos delitos. ¿Quiénes lo investigaban los supuestos delitos? Era la Inquisición, donde usaban la tortura como medio para conseguir la confesión del sospechoso. La indagación era un medio para investigar delitos que recurrían siempre a la tortura. Era considerada la reina de las pruebas. Entonces, si superabas esta fase de torturas, entrabas a otra fase peor, llamada ordalías o pruebas divinas o juicios de Dios, donde las pruebas, donde supuestamente Dios a través del resultado de la prueba nos mostraba si el sospechoso era culpable o inocente. Un ejemplo de esto era la ordalía de agua fría, donde tiraban a la persona amarrada a una piedra y decían que si se flotaba era culpable porque el agua la rechazaba, y si se hundía entonces decían que era inocente porque el agua la recibía. En otro ejemplo era la ordalía de hierro caliente, donde lo obligaba a caminar sobre hierro al rojo vivo, o lo obligaba a cargarlo en las manos. Entonces se decían que si resultaba herido, entonces Dios mostraba que no era inocente, o sea, porque te quemabas, y si no te quemabas, eras inocente, entonces era imposible no quemarse. Otro ejemplo así mismo, en el mismo sentido, era el agua hirviendo, donde el acusado metía las manos. Si sanaba rápidamente, entonces era inocente. Y si no sanaba, entonces era culpable. Lo mismo. La investigación previa, debemos saber que no es obligatoria ni indispensable para que comience la fase procesal, debido a que existen delitos flagrantes. La finalidad de abrir la investigación previa es obtener elementos de convicción para que el fiscal pueda formular cargos, o sea, pueda iniciar la instrucción fiscal. La investigación previa sin motivo se inicia cuando la fiscalía tiene el conocimiento de que se ha cometido un delito de ejercicio público de la acción penal. Las formas de que el fiscal conozca formalmente un delito son tres: la denuncia, que cualquier persona la puede hacer ante el fiscal o la policía; el segundo es el informe de mecanismo de control, donde son informes que se dan a conocer a la fiscalía cuando se ha cometido un delito, lo genera la Contraloría por medio de las auditorías, asimismo la superintendencia de compañías, etcétera. Y la tercera son las providencias judiciales, que son los autos y las sentencias emitidas por jueces o tribunales, donde dan a conocer que existe un delito. Adicional, la fiscalía también puede llegar a conocer que se ha cometido un delito de forma, por medio de las noticias, por redes sociales, la radio, el periódico, que es el medio de comunicación formal o informal, ya que en sí puede actuar por el principio de oficialidad, o sea, actuar por oficio, de acuerdo al artículo 191 de nuestra Constitución. Dentro de la investigación previa, el fiscal puede llevar a cabo muchas diligencias, como reconocimiento del lugar de los hechos, tomar versiones, etcétera. Se lo puede delegar a la policía, a su ayudante de despacho, pero solo hay una cosa que no puede hacer, que no puede delegar, que es la de receptar la versión del sospechoso. Durante la investigación de la fiscalía, asimismo, puede llevar muchos actos urgentes. La finalidad de estos actos urgentes es poder impedir que se cometa un delito, tratar de recuperar objetos que sean medios de prueba. En fin, los actos urgentes más usados, el más usado de todos es el allanamiento. Hay actos urgentes que requieren y no requieren autorización del juez. Los actos urgentes que requieren autorización del juez, una es cuando se intenta detener a alguien que tiene orden de detención con fines de investigación de prisión preventiva o sentencia condenatoria. El otro acto urgente donde se necesita autorización del juez es cuando se intenta recaudar una cosa sustraída como elemento de prueba vinculado a un hecho que se investiga para proceder con la presión de este bien. Los demás actos urgentes no necesitan autorización del juez y generalmente son relacionados a la flagrancia, como la persecución ininterrumpida de un delito flagrante, así mismo pedir la consumación de un delito para socorrer víctimas de un accidente, la flagrancia del delito contra la mujer o miembros del núcleo familiar, emergencia, incendio, explosiones, todo lo que ponga en peligro la vida o la propiedad. Entonces, en resumen, todo lo que es flagrante. El fiscal no necesita autorización del juez para llevar a cabo estos actos urgentes. La investigación previa tiene asimismo carácter reservado, o sea, no se la puede divulgar tan fácilmente. La información no se puede difundir. Si la persona llega a difundir esta información, está cometiendo el delito de difusión de información de circulación restringida. Asimismo, tenemos la base legal para pedir las copias y las actuaciones, ya que las partes necesitan conocer todo el proceso para actuar y defenderse. Lo podemos ver en el artículo 282, numeral 3, en función de garantizar la defensa a petición, la petición del denunciante, ¿no? Donde nos facilitan las copias físicas o electrónicas, todo certificado, ¿no? La investigación previa tiene asimismo plazos, tiene duraciones,
donde el primer plazo es el máximo 1 año si el castigo de la pena investigada es hasta 5 años de privación de libertad y máximo 2 años del plazo si la pena es de más de 5 años de prisión de libertad y los que se pueden archivar y los que no se pueden archivar, o sea, la investigación previa que siempre va a permanecer abierta son las de desaparición forzada. La misma no se puede archivar hasta que aparezca la persona desaparecida o existen elementos de convicción para formular cargo. El único que puede archivar la investigación previa es el juez, con solicitud del fiscal, no hay más. Entonces, el archivo es el cierre en la investigación previa y cuando se termina. Asimismo, existen causas de archivo de la investigación previa y estas son cuando no hay elementos de convicción suficientes para señalar a un sospechoso para formular cargos. Entonces, el fiscal debe solicitar el archivo de la investigación previa sin prejuicio y solicitar la apertura cuando aparezcan nuevos elementos siempre que no esté prescrita la acción. Entonces, el primer causa de archivo es básicamente cuando se exceden los plazos de investigación y no se ha tenido elementos suficientes para formular cargo. Otra forma de archivarlo es cuando el hecho investigado no consiste en delito. De esos hay muchos en la fiscalía. El tercer punto es cuando existe un obstáculo legal insubsanable para iniciar el proceso penal o formular cargos. Y cuando sucede la extinción del ejercicio de la acción penal, uno de estos, el más popular, es que obviamente cuando la persona muere, es el más obvio, entonces no hay forma, es un obstáculo legal insubsanable, no hay forma de levantar, formular cargos. La amnistía es cuando tiene que decir, el olvido es cuando el gobierno o el Estado concede esto mediante la asamblea, no ocurre para delitos políticos. Asimismo, la remisión, renuncia o perdón voluntaria en los delitos de acción privada, ¿no? En los 5 delitos que vemos en el artículo 415. Asimismo, si el investigado cumplió con lo acordado, de acuerdo, cabe la conciliación, ¿no? De acuerdo al artículo 663, que son delitos de poca monta. Y como último y no menos importante es la prescripción. También se extingue el ejercicio de la acción penal. La prescripción es la pérdida de la facultad de iniciar un proceso penal. Para la prescripción del ejercicio penal hay dos formas, contravención y delito. Por contravención hay dos plazos. El primero para que prescriba es que no se inicie el proceso expedito en el plazo de 3 meses. Y el siguiente, luego de iniciado, si no se dicta sentencia, en el plazo de 1 año. Para los delitos hay por ejercicio público y por ejercicio privado. Por ejercicio público, la prescripción sucede cuando no se han formulado cargos en el tiempo de la pena máxima que se castigaría el delito. Y la segunda forma de prescripción es cuando, en el ejercicio público, es cuando el tiempo puede estar abierto en la fase procesal, o sea, sin sentencia, que es igual a la pena máxima del delito, contados a partir de la formulación de cargos. Y en el ejercicio privado, sí mismo, en similitud del público, la víctima tiene tiempo de poder conseguir que se cite el querellado en el tiempo de 180 días. Si no lo hace, prescribe. Y asimismo, la segunda forma es que luego, una vez que inicia, que está abierto el proceso, si no tiene sentencia en 2 años, entonces también puede prescribir. Muchas gracias.